Buenas tardes, muchísimas gracias por estar en esta mesa sobre migración e identidad en el Congreso Comics in Dialogue de la Complutense 2020. Eh, Me encanta estar tan bien rodeada. Es un placer para mí poder presentar a Patsy Iwasaki, Nacha Vollenweider. I don't know how to pronounce that. No sé cómo pronunciar eso. ¿Cómo lo dices, Nacha? Bueno, en Argentina dicen Wollenweider y Vollen- en alemán es Vollenweider. Vollenweider. Y por supuesto Quan Tzu. Eh, Todas las obras de esta mesa giran en torno a la migración de una u otra manera, también a la identidad. Nacha habla de la migración a Alemania desde Argentina. Patsy, she speaks about Japanese migration to Hawaii. Y Quan Tzu sobre crecer en España como hija de migrantes chinos. En el caso de Nacha y Quan es un relato autobiográfico y en el de Patsy no es un relato autobiográfico. Entonces, ¿qué os llevó a cada una a contar estas historias? Y si podéis hablar un poco del proceso. Patsy, like I was saying, so in the case of Nacha and Quan, it's an autobiographical project, but like yours is not. So what is your idea? Why did you choose this project? And if you can talk about the process, you can, anybody, cualquiera. Sure, sure. Hola, everyone, and aloha from Hawaii. Aloha. Aloha. Yes. My story is about Katsugoto, one of the first Japanese nationals to immigrate to Hawaii. I learned about him from his niece, Dr. Fumiko Kaya, who established the Goto of Hiroshima Foundation in his honor. And I was the first recipient of that grant, and I was compelled to dig deeper into his story. So through personal interviews with Dr. Kaya and further research, I eventually pieced together a story that absolutely captured my heart and mind. Most of us are migrants in one form or shape, and his tale of adventure, challenge, triumph, and tragedy is a migration story. So I'm compelled to share his story with others, and his story really resonates with me, and I hope it resonates with other people. Thank you. Nacha, Juan, ¿qué os llevó a contar estas historias? En mi caso, pues nada, fue casualidad total. O sea, yo no, yo contaba mis historias familiares así verbalmente, en cotilleos, en reuniones con mis amigos, pues lo típico, hoy mi madre ha vuelto a querer casarme con otro chico y me ha dicho que, que por qué no cojo este que tiene una alimentación y causaba mucha gracia, ¿no? Y la gente se reía mucho y una amiga, ¿no? De mi trabajo en ese día me dijo, oye, está muy de moda ahora esto que es el webcómic autobiográfico y en Estados Unidos se está haciendo incluso un musical de Broadway que se llama Fan Home y yo recuerdo que a ti te gustaba dibujar, ¿no? Entonces, por qué no haces lo tuyo un webcómic? Y eso, o sea, lo gracioso de esto, dije, bueno, vale, podría. Y en un mes empecé a hacer bocetos, dije, bueno, pues esto va a ser mi madre, esto voy a ser yo y esto va a ser mis hermanas. Y lo gracioso de eso es que yo ya no dibujaba, o sea, hacía como desde que me había graduado del instituto que no tocaba un lápiz, ni dibujaba nada, ni había estudiado guión, ni ilustración, ni absolutamente nada. Dije, esto puede ser divertido, lo voy a hacer. Si total no me va a leer nadie, o sea, esto no le va a interesar a nadie. Y como que nada, en menos de 6 meses de publicar esa primera viñeta, pues ya tenía firmado el contrato para el primer libro. O sea, estaba un poco equivocada sobre que a nadie le iba a interesar. O sea, muy, muy rewarding. Qué guay. Nacha. Muy bueno. Sí. Bueno, mi experiencia es un poco más caótica porque, digamos, yo viví como fui a Alemania, me fui con una beca del Instituto Académico de Intercambio Alemán, una beca para artistas. Y ahí para estudiar en la Universidad de Hamburgo en Ciencias Aplicadas. Y ahí el objetivo de esa beca era hacer un proyecto artístico. Bueno, yo quería hacer cómics y bueno, nada, y ahí esa fue realmente mi primera experiencia como migrante. ¡Ah, Michi! Como migrante, digamos, yo no nací
como Argentina en Europa, por ejemplo, sino que esa experiencia la hice como después. El plan era también como quedarse a vivir, entonces salió mal, obvio, por eso estoy acá de vuelta. Pero bueno, en esos 6 años, y sobre todo, bueno, al principio Alemania, aprender un idioma nuevo, una cultura que es completamente diferente a las culturas latinas. Entonces, bueno, un poco era esto, al migrar uno cambia la perspectiva. Y más cuando las culturas son tan diferentes, uno se empieza a preguntar muchísimo sobre la identidad, ¿no? Y siempre estás en ese rol de observador, observadora, siempre un poco afuera. Y bueno, y qué es lo que yo podía comparar o producir a partir de comparar estos mundos tan distintos, porque también tenemos que ver que Argentina y Alemania a nivel económico, por ejemplo, son también lo opuesto. Digamos, ¿qué fenómenos hay en común? ¿Qué fenómenos son diferentes? Bueno, ¿por qué? Todas esas preguntas, yo en realidad fui armando el libro a partir de preguntas existenciales, digamos, y un poco eso motivó la cuestión autobiográfica. Claro. Y so Juan has already answered this question, why comic? Because like she was like, oh, somebody told her, it was like kind of like a trend. But Patsy and Nacha, why comic? Why not a book? ¿Por qué el cómic? ¿Por qué no un libro? ¿Por qué no una película? Bueno, en mi caso, ya desde muy niña que hago cómics, ¿no? Era en ese sentido como si tenía como bien definido que el proyecto lo quería hacer en historietas, y la historieta, ¿qué es lo que tiene? Es esa que puedes combinar la escritura con la imagen. Y digamos, ese juego es lo que a mí siempre me resultó muy interesante. Okay, and you, Patsy? Patsy, we don't hear you. Okay. Yes, there we go. So Katsugoto's story is about a lynching, and the manga genre, comic genre has evolved to become a legitimate form of literature that is able to tackle those types of serious, mature themes, these stories of humanity. So manga uses a variety of panel-to-panel transitions that propel the story forward with a sense of movement, like filmmaking, like making a film, the different panels. So you can do a close-up of the eyes or the hands or the mouth or a selection of the larger panel, as we've done in our pages for our graphic novel. And it's just like film. So it was a good storytelling fit. And also my kids, a daughter and a son, it was so difficult to get them to read textbooks from school. Yet they would devour manga in minutes. Just eat them up. Just quickly read through them. So my husband suggested to me that, why don't I do a manga? And I thought, it was an excellent idea, because I did want a product that you could read quickly. It takes about 15 to 20 minutes for my whole manga to read through. And I also wanted to introduce Goto to a wider audience, including teenagers and possibly even preteens. Te iba a preguntar también a ti, Juan, ¿por qué un estilo manga? Pues en mi caso es que, como te decía, yo no dibujaba. Entonces no dibujaba, pero hice un bachillerato de arte y claro, al final yo no tenía ningún estilo propio ni ningún estilo de nada. Entonces lo que yo recordaba era cuando yo veía de niña los dibujos, pues recordaba Pokémon, recordaba Sakura, recordaba La familia crece. Entonces eran cosas que me gustaban mucho de pequeña del anime, y era como que ha influido mucho esos referentes que tú veías de niño en la tele cuando yo ya dibujaba de adulta. Pues ya te digo, yo no leo manga, ni siquiera leía cómic cuando empecé, o sea, esto me da como vergüencita, ¿no? Pero yo empecé a publicar cómic y entonces empecé a leerlo. Entonces es como, he hecho un poco el camino inverso. O sea, cuando yo cuento estas historias y escucho a otras autoras, es como, madre mía, lo mío ha sido como un vómito de querer expresar todo lo que había vivido, o sea, porque realmente no había mucho pensamiento detrás, no había de, oye, la gente pues se va a sentir identificada, o
pues igual esto lo está viviendo, o sea, hay gente que no ha leído sobre esta identidad, o la población asiática en España, tanto los que hemos nacido aquí como la primera generación aquí no tienen voz. O sea, ya te digo yo que eso nada estaba pensado cuando yo empecé a publicar. Salió todo como, hija, o sea, como un producto de su tiempo y de lo que estamos viviendo en España. Claro, me siento muy identificada contigo porque yo también soy de la misma generación que crecí con el manga y eso al revés, eso fue lo que me enganchó con el cómic. Pero y Nacha, o sea, tú tienes un estilo propio, no sé, ¿cuáles son tus influencias en el estilo de dibujar? Bueno, Argentina tiene una tradición historietil bastante grande, sobre todo en la época de los años de los 50, 60, esa época de oro. Y cuando yo empecé a estudiar historietas, bueno, mi profe trabajaba en su época para una de estas revistas y él me fue como llevando a historietistas como Alberto Brecha, Solano López, bueno, Milton Caniff también, Hugo Pratt, esta historieta de blanco y negro, este uso del blanco y negro, que me marcó bastante. Igual eso fue un trabajo, digamos, desarrollar un estilo, bueno, no sé, en el caso de ellas, un poco Juan contaba, en mi caso sí tiene más como un proceso de exploración a través de un montón de variables. Manga nunca probé, porque estaba como muy, muy marcada por el cómic occidental. Pero bueno, viene más que todo por la tradición de la historieta argentina. El otro, ¿cómo se llama? Este que es muy bueno, Muñoz, José Muñoz también. Pero en el medio, como les contaba, atravesé un montón de otros estilos, mucho más plásticos también. Bueno, toda la influencia en el periodo este donde estudié en Alemania, con el expresionismo alemán. Muy interesante. Claro, qué guay. Yo solo quería añadir que con el tema del manga me pasó que, claro, durante mi adolescencia y crecimiento tuve bastantes interacciones con gente a la que le gustaba mucho el manga, muchos otakus o el anime, y me encontré siendo la fantasía asiática de esas personas, entonces le cogí bastante rechazo, o sea, digo, estos ¡Ay, no! ¡Claro! Chan, ahí, no, tremendo. Sí, es como, venga, no sé qué, no sé qué dar y no sé cuánto. Y digo yo, pero tío, o sea, que es que yo no soy eso. Entonces, como que hubo una temporada ya después de la adolescencia que dije, claro, no voy a ver más esto nunca. claro, Claro, sí, pobre, te estigmatizaron ahí. sí. Fetichizaron, rollo, era el fetiche, Fetichizaron. sí, el fetiche de los ciertos otakus. Entonces fue como, ¡puf! Horror. Incluso también en el mundo del cómic, también ser la chica que lee cómics, que al principio incluso, pues claro, yo toda la adolescencia la pasé entre festivales de cómic, me encantaba el manga, todo el rollo, no puedo decir que fuera otaku, pero sí me gustaba mucho y sí que también era un poco como es la chica que lee cómics, hasta que llega un punto, porque al principio te lo tomas un poco casi como un halago, como que dices, ah, qué guay, como que soy especial y al mismo tiempo encajo. Y luego te vas dando cuenta y dices, ah, ¿y dónde están las demás chicas? ¿Por qué todos son chicos? Y entonces luego te vas dando cuenta cómo la industria realmente siempre se ha dirigido hacia el público masculino, etcétera, etcétera. Pero eso es muy interesante. Voy a seguir un poco con lo que íbamos hablando y Juan, tú que estabas hablando, yo llegué a tu obra porque mi amigo Adrián Collado, que no ha podido estar aquí, Adrián, te mando un saludo, la estudió en su tesis sobre migración en UCLA y te eligió porque eres una de las... Es muy fuerte y además es que yo llegué a tu obra porque yo estaba en la clase de Adrián sobre migración y entonces, claro, nos teníamos que leer tu cómic y yo, claro, ¡Qué fuerte! me moría de la risa. Me encantaría leerlo. Es lo que más les gustó a todos los alumnos, claro, estaban con el cómic como locos. Y eso... ¿UCLA cuál es? University of California, Los Ángeles. UCLA. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y él te eligió porque eres una de las pocas autoras españolas que puede hablar de migración como experiencia propia, pero te eligió también porque en su tesis él habla de cómo a través del humor se llega a explorar la migración o en tu caso, pues a crecer entre dos culturas y es precisamente
a través del humor, como tú exploras en gran profundidad lo que es crecer tanto como mujer como pues en dos culturas, ¿no? Y entonces hace único tu cómic porque no es común encontrar obras que hablen del drama de la migración o del problema como lo quieren pintar en los medios de comunicación, ¿no? Porque al final la migración es un fenómeno natural que ha ocurrido siempre, pero bueno, nos lo pintan un poco como un drama, un problema. Y el caso es que lo bonito es la naturalidad con lo que lo haces tú. Entonces, ¿cómo crees que el humor ayuda a tratar este tema? Lo primero es, como siempre, yo tampoco había pensado demasiado en cómo contar esto. Yo contaba las cosas y la gente se reía, pero porque yo soy graciosa en general. Gusto a la gente y tengo ¡Ole! tanta gente. Porque no Y tenemos abuela, aquí no tenemos abuela. nada, pero yo creo que eso es porque soy andaluza en general. Entonces, mis historias nunca han sido dramáticas, en el sentido de yo no te lloro al contarte esto, ¿no? Bueno, a veces sí, pero en general era como, jaja, pues esto, y ha pasado, y lo del matrimonio, mi madre quiere que deje la carrera para casarme y tener hijos, ¿no? Y no lo entienden. Y siempre ha sido en un tono como bastante, eso, humorístico. Entonces, como gazpacho agridulce y todo lo que hago, yo lo considero que es una extensión de mí misma, de lo que cuento, ¿no? Creo que es como el transcurso natural que haya tenido también ese toque humorístico. Y ya cuando la obra ha ido madurando y yo también con ella y ha sido más reflexivo, he entendido que este mensaje, o sea, porque hay muchos mensajes castigadores, ¿no? Sobre el racismo, sobre no sé cuánto, en el que cuando tú intentas concienciar, lo que le dices a la otra persona, oye, es que esto es racista o esto está mal y esto no sé cuánto. Y la gente muchas veces no quiere escuchar eso. O tiene esto de tiempo libre, no tiene ningún amigo migrante y dice, ¿por qué voy a aguantar esta charla en que me está diciendo todo lo malo que yo soy cuando primero yo no lo he preguntado? Entonces, esto crea en las personas ¿Querías hablar, Nacha? Ah, no. Vale, pues crean las personas como algo de, o sea, se ponen a la defensiva. Primero, yo no te he preguntado y segundo, no estoy aceptando tu mensaje. Y me di cuenta de que el tema del humor a la gente le ayuda mucho a digerir realidades difíciles o cosas bastante complejas de una forma mucho más amable y que invitaba mucho más a la reflexión. O sea, Vale, yo tengo amigos cercanos espera. míos. Ah, sí, no, perdona, Juan, sigue. No, porque veo que Sí, quiere hablar, pero también, como estamos hablando todo en español, quería un poco también lanzarle la pregunta a Patsy y para que ya podamos vale, seguir, ¿vale? Entonces, Patsy, vale. your work also has a lot of humor, even though the story of Hamakwa Hero is really violent and dramatic. So maybe it's the influence of manga, or like, how does humor help to treat this story? We cannot hear you. My story deals with a lynching, which is a absolute horrific, degrading, very public form of terror. It's not private. It's meant to instill fear to others. It's meant to be public so that it's a message to the audience. So manga is able to tackle those ugly parts of humanity. So the humor provides a necessary break. Our minds do need to have that little break. It cannot constantly take in something so dark. So it allows us to better receive and take in all the other serious, not so nice parts. So I did try to include some humor where I could. Thank you. No, that's great. Actually, like, that's very much a little bit what Juan was saying about how humor really, it's kind of a way to convey a message in a less aggressive way, or something that will make the listener want to listen, Nacha, ibas a decir algo, perdona. Right. No, con respecto al humor, así, ahora volviendo al tema, me hace acordar a Kino, por ejemplo. Kino habla, Mafalda es, o sea, Kino es un artista comprometido con su época y lo resuelve a través de la ironía, por ejemplo, o el humor. Sí, sí. Creo que es confrontar a la gente también con eso, con las contradicciones, ¿no? Porque el humor trata mucho de eso, es irónico. Yeah, y con respecto a lo otro, sobre el tema de la crítica, digamos, ¿cómo
digamos, Sí, que la si tu gente se pone a la experiencia... defensiva. Claro, porque se lo toma a nivel personal, o sea, es como yo, esto, digamos, como que la crítica fuera una cuestión personal. Y no, criticar, o sea, poner en, reflexionar, pensar sobre el orden, ciertas estructuras que son históricas, por eso estamos hablando de racismo, de experiencias migrantes, tiene que ver con la historia, con cómo han surgido, o sea, hay que rastrear un poco más allá de, bueno, yo soy europea, europeo, igual, ¿qué va a hacer? Yo nací acá, no me importa saber más lo que pasa en el mundo. Y si venía a criticarme a mí, está todo mal. Digamos, no te estamos criticando a vos, estamos criticando un orden de las cosas que no tiene nada que ver con tu situación. Es más, lo ponemos en discusión para que vos puedas pensar tu situación, no para ir con chicana o para ser agresivo. Nada que ver. Es al contrario, pensemos juntos qué pasa. Yeah, and as Juan was saying too, like I think that humor is not only a way to point to somebody and saying you are racist or you're doing this wrong or whatever, but also like laugh at yourself. Sometimes humor is a portrayal of yourself being racist and also realizing about it and 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 laughing at it and saying oh, I didn't realize this, you know. So yeah, maybe. También en los tres cómics, dado que es una exploración de la identidad, se habla mucho de género. So in the three comics, like we're also talking about gender because we are exploring identity, right? So Patsy, you include the cases of the picture brides, for instance. Juan, you include when your parents are searching desperately for a boyfriend or to have a son instead of a daughter. You also talk about the first period or like educating differently sons and daughters. Nata, like was like you're telling stories about La Mujeres de Mayo, about yourself, about your partner. So in some, like gender is an important topic for you, and the fact of growing in between two cultures, right, also makes you talk about identity, which has many different aspects, among them gender. So is it so? Patsy, like do you want to talk about, for instance, like the case of the picture brides and how you include the discussion of gender? Sure. So most of the Japanese immigrants who came to Hawaii early on were single men, and they wanted to marry Japanese women. And although the picture brides industry took place almost 20 years after the events in my story, in the interest of storytelling and to honor the women who came to Hawaii as picture brides, I included a few pages on them. I just felt that it was so important, even though it comes 20 years after. The term picture brides was the practice of arranged marriages through photographs and through pictures, mainly through photographs. And for Japanese men in Hawaii to be arranged marriages with Japanese women. And sometimes, a lot of times actually, the photos of the men were taken years earlier, even decades earlier. So these young 17, 18-year-old girls from Japan were married to men old enough, or sometimes even older, than their fathers. And these women, were absolutely essential to the settling of the Japanese immigrants in Hawaii and the building of families and communities. Although they couldn't own land, their children born in Hawaii could become US citizens and own property. So, the women were so important. To me, they were the game changers in the Japanese community in Hawaii. True game changers. So I wanted to honor the women. Okay. Nata, Juan. ¿Sigues tú, Nata? ¿Sigo yo?
En mi caso, bueno, en mi caso el tema del género se toca en los dos libros, ¿no? En el primero yo lo cuento que eran recuerdos compartidos que teníamos y también antes de mi despertar feminista de adulta me di cuenta que yo de niña también era feminista, lo que pasa es que no sabía lo que era. Entonces era como, a mi hermano yo le expliqué lo que era la regla, pero porque yo consideraba que él lo tenía que saber, es como, pues aquí somos todas mujeres, todas tenemos la regla. Y luego la bronca que me cayó después era como, mamá, no entiendo por qué mi hermano esto no lo puede saber, o sea, ¿por qué esto no se... Y entonces, claro, luego tú empiezas a ser consciente de los tabúes en tu casa, ¿no? De la diferencia de educación. También narro el momento de cuando le tuve que pedir a mi padre una compresa cuando me bajaba la regla, ¿no? Y era como, madre mía, a mí que me han dicho que no puedo hablar con esto con hombres, cuéntale esto a tu padre, ¿no? ¡Qué vergüenza! O la diferente narrativa. Entonces, claro, esos pequeños recuerdos están unidos sin reflexión más allá, ¿no? En Gazpacho de Dulce, que es cuando tratamos la niñez. Y en Andaluchinas por el Mundo, que ya es la segunda parte, sí que decidí que hay una literatura, o sea, la literatura generalista la pueden leer hombres y mujeres y no pasa nada, pero parece que la literatura que está hecha por mujeres parece que es solo para mujeres. Y no es así, porque yo al final trato unos temas bastante más complejos y solo quería que hubieran mujeres protagonistas. Y por eso en el segundo libro las protagonistas somos mis hermanas y yo, y mi madre es quienes llevamos todo el peso, ¿no? Entonces era como también mi despertar y haber madurado más todo este tema, ¿no? Porque al final en mi familia pues hay muchas mujeres y somos todas muy fuertes y muy, muy buenas y muy bonitas y de todo. Las andaluchinas. Las andaluchinas. Ole. Y Nacha. Bueno, en notas al pie, bueno, esto, digamos, me pasó un poco lo que decía Juan, también que, digamos, yo no estaba muy consciente a la hora digamos, de poner la pregunta de género, sino que más bien eso vino después. Sí, era la primera vez que yo aparecía como protagonista de una historia. O sea, este héroe, ¿no? Femenina. Al contar la historia de mi familia, también, digamos, mi familia, o a mí por lo menos, me marcaron mucho las historias de las mujeres de mi familia, mujeres también fuertes y que también han formado mi identidad. Claro. Entonces, pero no lo puse, no, digamos, y después también la historia con mi pareja, mi expareja, Karina, lo quería quería mostrar mi vida de una forma que normal, ¿no? Digamos, sin poner esto, digamos, lo heterosexual, el mundo heterosexual, el mundo homosexual, bueno, como vivir un amor como lo puede vivir cualquiera, vivir un vínculo como lo puede vivir cualquiera, más allá si es hombre o mujer. Claro. Entonces, un poco quería manifestar eso, ¿no? Así onda, pasa desapercibido. Pero no, digamos, porque yo lo vivo común y queríamos como algo normal. No es normal, o sea, digamos, depende del contexto, porque también tuve mis luchas internas para salir del closet y tal, y digamos, uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué es así? Pero una vez que lo atravesas y lo vivís, bueno, el mundo cambia también. Entonces, yo lo vivo como una total naturalidad y un poco era lo que quería mostrar en Notas al Pie. Nacha, y además tu obra se llama Notas al Pie y en la intro pides al lector que busque 5 números por el cómic, que son las notas al pie. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué historias cuentan estas notas o qué simbolizan? Bueno, eso, las notas al pie siempre son, en la literatura agregan información al texto, ¿no? Y un poco la idea es esa, ¿no? Porque el lapso, digamos, como si la línea narrativa de Notas al Pie es un viaje en tren de 40 minutos entre Bergedorf, que es un pueblo a las afueras de Hamburgo, y la estación central de Hamburgo, o sea, son 40 minutos. En ese viaje en tren es donde
yo veo cosas que me hacen acordar a Argentina, o bueno, como, digamos, son asociaciones libres a través de la experiencia que uno trae, y que esa experiencia es la que te sirve de alguna forma para mirar el mundo, ¿no? Entonces, al estar en otro lado, trataba de, que por ahí nos pasa a todos los migrantes, unir esos dos mundos. Y esas notas al pie son como una forma de ampliar, digamos, bueno, ¿por qué esto me hace acordar por ejemplo, la primera nota al pie es una foto de una estación de trenes que en el partido de Tapalqué, en Buenos Aires, que se llama Altona. Altona es un barrio de Hamburgo. Bueno, y así empieza la primera nota al pie, con, digamos, a partir de esa asociación del tren y de esos lugares que vinculan Argentina y Alemania, arranco con mi historia personal. Amigo. Por ejemplo. Okay, genial. Después, mi abuela tiene unos enanos de jardín en el patio. Bueno, cuento la historia de los enanos de jardín, pero son todas cosas que van al margen de la historia principal. Claro. Al final, las notas al pie terminan siendo tan protagonistas como ese viaje tren. Bueno. Pero era también un juego un poco así, como para ampliar información. Y tú estás hablando, antes has mencionado también cómo el ser migrante, el estar entre estas dos culturas, ¿no? Te hace como desarrollar esta observación constante, ¿no? El estar siempre mirando, el estar siempre viendo todo desde fuera, ¿no? O sea, también os quería preguntar a ti y a Juan, un poco como, ¿cómo concebís la identidad migrante, ¿no? O sea, cómo vosotras tal vez sentís a veces esa diferencia o qué pensáis que es, qué significa ser migrante. A lo mejor, Nacha, un poco al hilo de lo que tú comentabas antes. Sí. Bueno, en Notas al Pie es una exploración también sobre la identidad, porque si nos ponemos a hablar sobre el origen de las cosas, todo vuelve a la historia migrante. En mi caso, mi apellido, que es suizo-alemán, venimos de las primeras colonias agrícolas que se fundaron en Argentina a mediados del siglo XIX, y digamos, por ejemplo, toda la cuestión generacional de costumbres se fue pasando de generación en generación. Entonces, digamos, también ir a Alemania, también a Suiza, fue explorar un poco esa historia familiar. Y ser migrante es, digamos, es una identidad compleja, bastante heterogénea. Yo creo que no sé si buscaría definirlo. Yo creo que lo interesante de migrar y moverse es tener una riqueza de perspectivas, precisamente. Juan, o sea, he dicho migrante, pero claro, tú no eres migrante, tú eres española, claro. Pero tú has como crecido entre esas dos culturas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Nacha que es algo bastante heterogéneo y también hay mucha más riqueza y una visión más panorámica de entre culturas. Es que para mí ya no es ser migrante, yo las llamo, cuando doy ponencias y tal, las llamo las identidades mixtas. ¿En qué me baso en esto? En que no son identidades uniculturales. Yo, por ejemplo, aunque no haya migrado, yo me identifico con la mezcla. O sea, porque yo de serie no soy solo española, pero tengo mucho, de haber vivido aquí, pues tengo arraigo, pero también tengo muchas raíces en China. Yo también cuento que estas identidades mixtas somos como un quiebro. Nuestro pasado está en un sitio, nuestro presente en otro y nuestro futuro no lo sabemos. Y eso se nota mucho cuando tratas con alguien que es unicultural, porque al final las personas uniculturales no por nada, pero como que pierden un poco la capacidad de autocrítica. O sea, porque cuando tú ves más, pues es de cajón que sabes más cosas y ves tanto lo bueno como lo malo. Pero si tú no tienes con qué comparar, si dices, vale, hace frío, pero ¿cómo hace de frío en Rusia? Si tú nunca has estado en Rusia, no sabes cómo es ese frío. Pues es un poco algo parecido a eso. Y para poner un ejemplo más concreto, yo antes lo hablaba con unos amigos que para mí el pasado de la historia de España yo lo siento como ajeno, o sea, no es mío, porque mi familia no estaba aquí cuando vino.
Pero sin embargo, la herencia cultural de China sí que la siento que es mi historia, que es donde está mi familia, mis abuelos y mis antepasados. Pero mi presente está aquí, mi futuro no lo sé. Entonces, es una identidad adquirida a lo largo de tu vida, supongo que en el que influyen muchísimos factores y en el que sobre todo no es unicultural. O sea, yo creo que eso es lo que lo que nos puede unificar a todos, que tenemos una visión más panorámica y que no somos uniculturales, lo cual nos permite tener una más amplitud de mira. Wow, qué interesante. Patsy, I wanted to ask you about a very precise image, the image of the lynched body of Hamakwa, which is very, very impactful. And in fact, you have to turn the comic to see it. Like, can you elaborate on this a little? Sure. So I wanted readers to physically turn the book vertically, to the side, to have a tactile experience viewing this 2-page spread. Yeah. And how does the migration and identity relate to colonialism? And did you want me to share this Anything. part? Okay, Yeah. okay. Well, Hawaii, my background shows this wonderful paradise of palm trees and sand, but as far as the reality of it is that, from my graphic novel, Hamakua Hero, you can see that there was severe racism, from this colonialism and imperialistic history that occurred in Hawaii, the West and America. There were so many countries that were interested in Hawaii historically. Europeans were interested, Asians were interested, and of course the United States. Because Hawaii is centrally located in the Pacific, they really wanted it as a strategic military base, as well as economic industry. This was during the Civil War, so that sugar was not available from the southern states, and Hawaii became a sugar producing industry. Mm-hmm. And so we have this sort of this overlying history of colonialism, colonial mentality, imperialism, and I think that the issue is trying to live in a society now that that a post-colonial type of history, but we still have that, and so much of tourism and the media like to portray Hawaii as that perfect place, a paradise, when it's really not. And my part of my I feel like I'm compelled to share that it was in the past and it's still going on now. And what happened 131 years ago with Katsugoto, we see not only in Hawaii, but in the larger United States, this whole Black Lives Matter, movement, and all the inequities and the problems that come with it. So that, that's part of something that we need to constantly, I think, discuss, keep in the discussion. Sí, bueno, es el tema, digamos, estoy como de acuerdo con Patsy en tanto que, digamos, estamos viviendo un presente no postcolonial, sino neocolonial. Digamos, las problemáticas en torno a la producción de materias primas, la degradación del medio ambiente, tienen muchísimo que ver con la historia colonial de las potencias mundiales. Eso no ha cambiado. Y con las migraciones. Bueno, pero claro, pero las migraciones siempre, digamos, tienen que ver siempre con, depende el motivo de la migración. Pero cuando ha habido migraciones norte-sur enormes como las de españoles y italianos para Argentina. Bueno, hay que ver en qué contexto de Europa fueron posibles esas migraciones masivas. El tema es que, digamos, si uno puede pensar sobre el orden de las cosas, hoy hay 75 millones de personas que tuvieron que huir de sus casas, y por hambre y guerra,
en la Segunda Guerra Mundial fueron muchísimos menos. Hay que pensar. Y de hecho, esto, Juan, estábamos hablando también de cómo la migración es un poco un fenómeno reciente en España, de que tú has sido un poco primera generación y de que yo creo que también hablando de lo del colonialismo, esto a lo mejor es diferente, pero como que también España tiene que afrontar ese pasado colonial, cosa que no hacemos. Y como, bueno, igualmente hay... o sea, la migración es un tema reciente, a lo mejor tú eres una de las primeras generaciones, etcétera, y como pues poco a poco tal vez se pueda hablar a las siguientes generaciones y decirles, ¿sabes qué? No eres raro, es que simplemente tienes dos culturas, ¿no? Sí, a ver, en el tema del, bueno, el colonialismo, sin ir nada más, 12 de octubre, o sea, es una fiesta que empieza a ser un poco, no hay que reflexionar, pero que sacamos los aviones y tal, pero no me digan nada, y es como, bueno, Oli, o sea, no vayamos a escuchar al resto de las poblaciones, o sea, de la población étnica que vive en España, entonces es como, bueno, a ver, yo entiendo el contexto y entiendo que, claro, si aquí en España la migración es algo bastante reciente, como vale, pero ya estamos aquí, o sea, ya hay una población heterogénea, ya toca el tema que se toquen en los colegios, o sea, que la adquisición espontánea de estos conocimientos sea mucho más fácil, que yo no tenga que estar indagando en papers de gente que no conozco sin ser yo socióloga para saber qué me pasa. Entonces es como, y yo soy parte activa de esta sociedad, trabajo, pago mis impuestos, o sea, yo no tengo menos derechos que nadie, entonces, pero a mí me cuesta más descubrirme, ¿no? Bueno, como cualquier minoría, o sea, como cualquier minoría tal, pero en este caso tratando el tema étnico-racial. Entonces, como, bueno, pues ahora hay que discutir esto y sí, hay que hablar hacia dónde queremos ir. sí, y mucho tiene que ver la cuestión del nacionalismo, porque para justificar un imperio Necesitas construir una identidad necesitas construir una homogénea, identidad. una identidad superior. Exacto. Uh-huh. Digamos, y ahí, digamos, dentro de Europa también se establecen relaciones centro-periferia. No es lo mismo Sí. andar una española en Alemania Uh-huh. o un Exacto. italiano en Alemania, es lo mismo que un sudaca en España. Somos eurosudacas. Digamos, son todas esas relaciones de poder entre los mismos países, pero digamos, cada país europeo tuvo su época de expansión colonial. Claro. Después, con la formación de los estados nacionales a partir del siglo XIX, se potencia una cuestión de identidad. Yo español, yo alemán, yo inglés, y bueno, y han disfrutado de la comodidad de los saqueos históricos. Uh-huh. Just a joke for Patsy, you know, Spanish people often, you know, they consider themselves white when they are in Spain. So when they go outside, like to the US, they found out that they are not white. And it's just, sometimes it's basically like, I am not white? Am I Hispanic in the US? Or when they That's go, true, for example, yes. it's like, No, I'm olive oil, what? Mediterranean. I must say something about that. I am whiter in the US than in Germany. It's funny because like I'm European. So now it's like it's something kind of prestigious in the US and like it's so good to be white. It's but then like when I go to Germany, when I go to Finland, when I go somewhere else, I'm like, no, you're not white. So I felt it more. Yeah. It is so fun because Rosalía and Antonio Banderas is POC, or people of color in the Dude, US. O sea, don't get me bueno, pero y con estos ejemplos que están mencionando, podemos ver lo grave que es la problemática. No. Porque es que nos vamos a tener una carta Pantone ¿para qué? Digamos, lo que se asocia a esos colores. Bueno, tiene que ver con este pasado. Uh-huh. Sí. Porque es una tontería, si te lo pones a pensar bien. Es una gansada. No, hasta discutiendo de si soy más acá blanco allá que acá. Uh-huh. Pero
tiene su peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, en Alemania, yo acá en Argentina a veces me piensan que soy extranjera. Yo soy argentina. Pero, y en Alemania, con esta cara de pipa, nunca tuve problema. Y siempre tenía un amigo que vivía en Europa y me decía, vos no vas a tener ningún problema en Europa. Y yo no sabía lo que se hablaba, a lo que hablaba. Después de haber vivido ahí, sí me di cuenta. Y me di cuenta, por eso lo manifiesto también en Notas al Pie como una problemática de lo grave que es que todavía suceda. Sí, porque like we have to think about identity, and even like, well, I come from the US, so they talk a lot about race, and well, to start with, it's a social construction, it's a historical construction. Yes, there is the color of the skin and everything, but like the discourse around the color of the skin is a social construction, and that's exactly that's what we should be really looking at. O sea, cómo se construyen las identidades, cómo se construye el concepto de Claro. raza, o cómo se construye... Pero en Estados Unidos tuvo leyes raciales hasta los años 70. Una población de Estados Unidos, por ser negra, no podía ir a votar. Sí, sí. Y estamos hablando de la democracia. Entonces, a mí que no me vengan espejitos de colores. Digamos, eso, la división racial que hay en Estados Unidos, como la hay en Brasil, es porque también se organizó desde el Estado. Inglaterra, en todas las colonias, estaban separados por raza. Sudáfrica, el apartheid, hasta los 90 duró. Chicos, hasta los 90. Las colonias españolas tenían su propia carta de... Bueno, acá en Latinoamérica, toda Latinoamérica. Sí, de hecho, claro, bueno, no están al pie, también cierro la historia con el pasado colonial de mi familia, digamos. ¿Cuál es el origen de esa migración? Y el origen de esa migración es implantar, porque el mismo Estado argentino, una vez que se desprende del Imperio Español, ¿qué hace? Reproducir el mismo discurso de superioridad, de crear una identidad nacional, etcétera, nacionalismo. A partir del modelo europeo blanco. Europeo blanco. Y ahí venimos nosotros ahora, y bueno, pero ¿qué papel jugaba la población, los gauchos, los indios? ¿Cuál era toda esa, digamos, y bueno, confrontarse con esa historia, pensarla, está bueno porque es la única forma que tenemos también para construir algo nuevo, más tolerante. Sí. Si no, ¿qué mundo queremos vivir? Esa es la pregunta. There's so much still positive reinforcement and consequences to that Western ideal, you know, and so, you know, when you said it's a, you know, a social construct, we need to not make it so positive somehow. We need to remove that advantage and that positive consequences of that ideal, you know, so that, you know, the next generations can move forward. Yeah, we need to deconstruct it. Okay, thank you so much for the time being. Creo que aquí ya hemos un poco terminado, entonces vamos a dar paso a las preguntas de nuestros espectadores y quien quiera contribuir.